En minería muchos inversores miran el recurso, la ley, el metal y el potencial, pero se olvidan de una pregunta mucho más incómoda, mucho más difícil. ¿Esto puede convertirse realmente en una mina? ¿En una empresa de futuro? En el capítulo de hoy hablamos para entender qué señales técnicas debe mirar un inversor antes de crearse una presentación bonita y cómo detectar los problemas antes que el mercado nos los diga. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy seguimos con el ciclo de el arte de invertir en minería y hoy desentrañamos la ingeniería de minas como una de esas claves para poder invertir, ¿no? Para mí es uno de esos puntos clave que cualquier inversor en minería debería de al menos conocer un poco, debería de coger al menos unos conceptos básicos, porque realmente son conceptos técnicos y que por lo tanto hacen muy complejo de observar si hay algún error o si la empresa sobreestima o es demasiado positiva, ¿no?, en sus predicciones. Entonces, vienen muchos problemas reales en nuestra inversión simplemente por el hecho de no poder entender o no poder comprender o no tener la experiencia en ingeniería de minas. Y para desentrañar un poco esta materia, tenemos con nosotros a Ignacio Vélez. Ignacio es uno de los expertos que se suman al proyecto de Truth Below Ground y que para mí es un placer invitar y poder charlar hoy. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes, Amadeu. Pues nada, encantado de estar aquí. A ver si aportamos algo de conocimiento y de valor a esto. Claro que sí. Primero, ¿podrías explicarnos un poco de tu background y experiencia para todos aquellos que no te conocen y estén escuchando este vídeo? Sí, yo soy ingeniero de minas. Me gradué hace pues ya 25 años en la Escuela de Minas de Madrid y desde que salí de la carrera pues he estado trabajando para diversas compañías mineras, tanto en España como en el extranjero. Y hace algunos años pues monté con otro socio una consultoría especializada en ingeniería de minas. Perfecto. ¿En qué tipo de proyectos o regiones has trabajado principalmente? ¿Hay algún proyecto que te ha marcado especialmente? Pues mira, yo empecé trabajando en la minería de oro para Río Narcea Gold Mines en el norte de España, en Asturias. Ese fue mi primer trabajo. Ahí estuve pues en la mina de interior o en las dos minas de interior que tenían, subterráneas, para minería de oro. Con esa misma empresa fui a otro proyecto años después a Mauritania, al proyecto de Tasiast, también de oro, un proyecto de cielo abierto. Ahí estuve pues, haciendo las funciones de ingeniero jefe. Esa fue mi primera experiencia, vamos, en el extranjero. Y de ahí pues ya fui a trabajar para Barrick en otro proyecto de oro en Canadá, en Ontario, en la mina de Williams, una reunión joint venture entre Teck y Barrick. Y de ahí pues me fui a trabajar para una empresa del grupo Lundin, que era Redback Mining en Ghana, también en otra mina subterránea de oro. Bueno, en realidad era abrir dos minas subterráneas de oro en Ghana y ahí estuve pues unos cuantos años. Y de ahí pues
estuve en el proyecto de Río Tinto en Huelva, en España, como director de minería. Y en ese momento, pues ya tras una carrera pues más o menos dilatada, pues decidimos montar una consultoría con la que seguimos hoy en día pues trabajando para empresas mineras. También es verdad que hice un pequeño paréntesis en toda esa trayectoria de consultoría minera, porque me marché pues, casi algo más de 3 años a Rusia para ser ingeniero jefe de uno de los greenfields de cobre más grandes del mundo. Bueno, increíble el currículum, ¿no? Barrick, Lundin, Teck, Río Tinto, diferentes países, diferentes metales y supongo que ahora con la consultoría pues sigues tocando tanto diferentes países como diferentes operaciones, ¿no? En todo el mundo. Sí, en la consultoría, pues lógicamente por proximidad la mayoría de nuestro trabajo, un porcentaje importante es tanto España como Portugal, pero bueno, hemos tenido proyectos, pues ahora mismo ya creo que en 17 países y bueno, tanto en Europa, África, América del Norte, América del Sur, Centroamérica y Asia. Nos queda todavía Oceanía, se nos resiste, pero lo haremos. Bueno, veis qué expertos más relevantes os traemos o hemos podido juntar con esta nueva comunidad. Entonces, el Nacho va a ser parte clave de Truth Below Ground, va a ser nuestro ingeniero de minas que va a mirar los proyectos y las empresas. Y si aún no te has enterado de esta comunidad, si quieres, súmate. Si quieres, mira nuestra página web. Allí te lo contamos todo o en todas estas series de vídeos podrás entender qué es lo que queremos hacer con este proyecto. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que te llevó, ¿no? a sumarte a este proyecto Truth Below Ground, donde los expertos, ¿no? analizáis los proyectos desde un punto de vista técnico y económico elegidos por la comunidad? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Qué es lo que ves diferente de allí? Alguien con una experiencia como tú, ¿qué es lo que te empujó a sumarte? Pues mira, yo creo que fueron tres cosas. Uno, ya conocía a alguno de los expertos con los que tú habías estado en contacto, en concreto, bueno, Sergio. Sergio y yo nos conocemos desde hace muchos años. Y yo con Sergio hace ya pues unos cuantos años estuvimos hablando de montar algo de este estilo, pero bueno, ya sabes cómo es la vida, al final pues uno tiene tiempo para lo que tiene. Y luego también conocía tu podcast y al final pues fue que se juntaron esas dos cosas de decir, oye, mira, tienes oportunidad de unirte a algo que llevas tú queriendo hacer, pero realmente ni encontraste el tiempo ni a lo mejor la forma. Y fueron pues la consecución de todas esas cosas, ¿no? Que al final se alinean los astros y dices, oye, pues me voy a montar en este tren porque tiene muy buena pinta, la verdad. Genial, genial. No, todos pensamos lo mismo, así que me alegra mucho de saber tu opinión. Vamos ahora a entrar un poco más a temas técnicos, a temas de ingeniería de minas, a temas de algunos de realmente las empresas que hemos empezado a analizar, ¿no? en Truth Below Ground y que nos puedas dar pinceladas, ¿no? de todo lo que puedes aportar. Para empezar, diría, ¿qué aspectos técnicos determinan si un yacimiento es viable o no, ¿no? Desde el punto de vista de ingeniería, ¿qué es para ti lo más relevante que se debe mirar? A ver, desde un punto de vista de ingeniería, tú según te vas aproximando al momento digamos, de iniciar la explotación o incluso ya iniciada la explotación, cuanto más próximo estás a ese punto o incluso si ya estás metido, más inflexibles son los proyectos, más difíciles implementar cambios. Entonces, el haber hecho bien las cosas desde el principio, desde mucho antes de que se empiece a sacar la primera tonelada, eso es realmente lo que nosotros, o yo particularmente, miro con más detalle, el ver que es que realmente hay una lógica pues, detrás de el método de minería que se ha escogido, la manera de, pues, tanto la flota de maquinaria que se ha escogido para el método, como cómo se han calculado los costes.
Es decir, tiene que ser todo un edificio bien armado y que tenga coherencia. Como digo, tú cuanto más próximo estás o cuando ya estás metido en un proyecto, es muy difícil hacer cambios de tipo estratégico. O sea, de decir, no, voy a cambiar el método de minería o voy a cambiar por completo el diseño de la mina. Esos son cambios que pueden llevar años. Por eso es tan importante el haber hecho unos buenos estudios previos y una buena selección del método y tener unos fundamentos muy sólidos. Si tú fallas pues, oye, me equivoqué a la hora de establecer la ley de corte o me equivoqué a la hora de, pues eso, de estimar mis costes, pues son errores que vas a pagar caro y que a lo mejor son muy difíciles de recuperarte. Sin embargo, si hiciste un trabajo previo pues sólido y de calidad, pues en general no tienes por qué tener problemas a la hora de poner en marcha. Por eso es tan importante revisar todas esas asunciones que ha hecho la compañía para el proyecto en concreto y ver si son sólidas. Y ya que has sacado, ¿no?, esas estimaciones, esas consideraciones de proyecto, ¿qué métricas técnicas miras primero en un informe 43101 o en un JORC? A ver, lo primero es, yo siempre al final, no sé si es por deformación profesional, al final a mí lo primero que miro son las cifras de reservas y luego ya me voy siempre al tema de ver el método y el coste. Si esas dos, si por ejemplo te dicen, mira, yo tengo un método por corte y relleno en interior y te están diciendo que tu coste por tonelada es de, pues no lo sé, 20 y algo dólares la tonelada, pues ya empiezan a saltar todas las alarmas porque no está alineado lo costoso que es el método con tus cifras de costes unitarios, ¿no? Entonces siempre lo primero que miro así de decir, oye, échale un vistazo a esto en 5 minutos, miraría números de reserva, costes unitarios y tener una idea del método de minería que van a usar. ¿Qué rol juegan, digamos, los ingenieros, ¿no?, como tú, en la estimación del CAPEX, el OPEX? ¿Y por qué muchas veces, ¿no?, fallan las previsiones iniciales? Es verdad que en todos los informes, y sabemos, ¿no?, desde el PEA hasta el PFS, pues hay siempre un grado de incertidumbre, ¿no?, que es relativamente alto en el PEA y que se va haciendo pequeño, pero sí que es verdad que hay muchas veces que estas previsiones pues terminan fallando. ¿A qué es debido? A ver, ahí lo primero, por contestar a las dos preguntas. Uno, ¿cuál es el rol de los ingenieros en general en los proyectos mineros? Digamos, los ingenieros tomamos el proyecto donde acaba la geología, pues ahí empezaríamos los ingenieros de mina, ¿no? Y tomamos un recurso y se decide qué método o métodos de explotación se van a usar. Se hace un diseño de mina y ese diseño de mina se programa en el tiempo, se hace un plan de mina y con eso pues se saca pues una previsión de producción a la cual luego se asignan pues unos costes. Oye, pues en el año 1 esto va a costar tantos millones, en el año 2 y así se va alineando lo que es el plan de mina con un plan de un presupuesto, ¿no?, para lo que es el gasto en minería. Ese es el rol fundamental de lo que es un ingeniero de planeamiento, de planificación. Luego hay pues, todo tipo de trabajos, vamos a llamar, no secundarios, pero que son ya más operativos, pues ingenieros de producción, ingenieros de diseño de voladuras o ingenieros geotécnicos. Digamos, en lo que es el gran esquema de decir, oye, yo tengo un 43101, ¿qué ha hecho ahí el ingeniero de minas? Pues principalmente dos cosas. Uno, el diseño de mina y dos, el plan de mina. Y tres, posiblemente toda la parte de geotecnia. Esos serían los tres roles principales que tendría un ingeniero de minas dentro de lo que es un informe al que podamos tener acceso pues, en la comunidad de inversión, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿por qué las estimaciones fallan? Bueno, pues
Pues eso es algo bastante interesante, porque si tú miras no solo a nivel de minería, sino miras grandes proyectos de infraestructura, en obra civil, muchos o una gran mayoría siempre tienen van por detrás del presupuesto. Es decir, se presupuestaron 100, se gastaron 150. O bueno, este tipo de cosas los hemos visto todos en carreteras, en puertos, en minería. ¿Por qué? Bueno, pues porque en muchos casos no hay, y esto no es solo, ya digo, en la minería, en muchos casos no hay la experiencia suficiente dentro de lo que es el equipo que diseña eso como para presupuestar correctamente el proyecto. Porque las herramientas tan potentes que tenemos hoy en día, pues tanto de diseño como de planificación, como de presupuestar, dan una falsa confianza. El hecho de poder dar números no significa que esos números sean correctos. Y no es algo particularmente o particular de la minería, ya digo, es algo que afecta a todos o casi todos los campos de ingeniería. Y es en mucha medida por eso, porque no hay suficiente conocimiento a nivel, digamos, de las empresas que hacen estos proyectos, porque no se están reemplazando ingenieros al mismo ritmo que se jubilan ingenieros. Y eso es algo ya pues endémico a nivel mundial, te diría. Mm, mm, mm. No, muy interesante. Además, hay varios artículos, ¿no? que hablaban de la falta de nuevo talento dentro de la minería en general, de que es un tipo de, digamos, de oficio, ¿no? O que la gente, pues, actualmente la gente joven está rechazando, ¿no? Y eso tiene un impacto en todos los niveles. Dado un poco todo lo del CAPEX, LOPEX, la planificación, una de las cosas que realmente surgió un poco de discusión cuando estábamos mirando empresas fue, por ejemplo, cuando analizamos NGX, ¿no? en la comunidad, y que además, para quien no lo sepa, ¿no? Tenéis el informe gratuito en la web, así que si aún no estáis registrados, registraos y podréis descargar el informe completo para ver el tipo de trabajo, ¿no? que estamos haciendo. Pero una de las cosas que nos sorprendió, al menos a mí, es cuando estábamos hablando de los helados, ¿no? Y que tú decías que eso debería de contar cero, ¿no? Que es evidentemente que no, pero que era un yacimiento realmente complicado y que realmente el mercado lo estaba sobrevalorando, ¿verdad? Sí, los helados, realmente como valor contable, los recursos están ahí, el informe está bien hecho y hay una serie de recursos ahí, pues que algo de valor tienen. El problema de los helados, pues la pregunta que hay que hacerse es: ¿los helados lleva en la cartera de NGX o sus predecesoras muchísimos años? Y estuvo de la mano del yacimiento de José María, estuvo durante todo ese tiempo paralelamente a otros proyectos del actual NGX, siempre en ese mix, ¿no? ¿Por qué NGX no se ha deshecho de ese asset? Pues porque no lo compra nadie. O sea, es así de sencillo. ¿Y por qué no lo compra nadie? Pues básicamente porque los helados está en un valle súper empinado, que tiene una cobertera bastante grande, y para poder hacer un open pit ahí, un cielo abierto, habría que tener unos taludes, vamos, a lo mejor de por encima de 1 kilómetro de altitud. Entonces no se presta a la minería a cielo abierto. Luego, para explotar un yacimiento con esa ley por interior, hay que ir a métodos de explotación masivos, un hundimiento por bloques, que son métodos pues que sí son muy productivos y muy baratos, al nivel de a lo mejor casi de un cielo abierto cuando están funcionando, pero son extremadamente caros de poner en marcha. Y requieren años y años de desarrollo minero, requieren inversiones milmillonarias en infraestructura,
Y en el caso de los helados, además, en concreto, la roca que está por encima es relativamente competente, entonces hay que hacer algo que se llama preacondicionamiento, que es básicamente prevolar o preacondicionar toda esa zona para que pueda hundir a la vez que se va extrayendo el yacimiento. Entonces, digamos que los helados no tiene un problema, es que tiene varias cosas que trabajan muy en su contra y por eso NGX no ha conseguido sacarlo de su cartera, no ha conseguido sacarlo al mercado, porque la geotecnia trabaja en su contra, la profundidad y la posición trabaja en su contra, las leyes no son extraordinarias, trabaja en su contra. Y básicamente, mientras haya proyectos como José María, que tengan posibilidad de sacarse a cielo abierto con una inversión relativamente razonable y que se hagan más barato, más rápido, con menos riesgo en cuanto a la ventana de tiempo que estás expuesto, pues los inversores no van a ir a por ellos, van a ir a por otras cosas. Claro. Eso no significa que dentro de unos años, si la demanda de cobre, como parece que es así, va a seguir subiendo y lo que es la reposición de las reservas o recursos a nivel mundial no parece que vaya a ir al mismo ritmo, pues oye, quién sabe si dentro de unos años los helados es un proyecto que ya sí es interesante, pero a día de hoy yo es que no lo veo así. No, perfecto. Creo esas cosas, ¿no?, que aporta el conocimiento, la experiencia y que nos permite, ¿no?, ir más allá de lo que un inversor sabe, ¿no? Eso permite realmente ganar conocimiento y poder valorar las cosas, pues por cómo son. En este sentido, ¿no?, y en toda la explicación que has dicho, Sergio siempre me dijo de que tú eres un gran experto en minería a cielo abierto, en cálculo de costes, ¿no?, tipo cash costs o incluso técnicos. Y si no me equivoco, estás preparando, ¿no?, una presentación como formación para la comunidad que haremos en los próximos meses, ¿verdad? ¿De qué irá un poco esta formación? Pues a ver, ahí tocaremos varias cosas, pero principalmente de lo que hablaremos será del tema de leyes de corte que están muy, muy relacionadas con los costes, claro. O sea, al final es... entonces, bueno, hablaremos principalmente de eso y si hay interés en el tema de la comunidad, pues nos podemos meter un poco más en profundidad en lo que es el cálculo de costes en sí mismo, vaya. Pero principalmente quizá desentrañar un poco esa caja negra que es muchas veces la ley de corte. Genial, genial. Será súper interesante. Para ti, y desde el punto de vista de ingeniería, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen inversores, ¿no?, a la hora de analizar un proyecto minero? ¿Qué es lo que tú ves que siempre te pones las manos en la cabeza? A ver, mira, principalmente hay muchos tipos de errores. Lógicamente, dentro de un proyecto en el que entran muchísimas disciplinas distintas, pues hay espacio para que haya mucha cantidad de errores, pero yo en mi experiencia, principalmente, pues te destacaría, a ver, voy a destacar algunos de ellos, mira, errores en el tema de geotecnia. Pues ser demasiado optimista, pues en el cielo abierto, con el ángulo de los taludes que puedes construir, también con cielos abiertos en los estudios de estabilidad de pilas de lixiviación, que son, bueno, sistemas que muchas veces no se presta la debida atención a los cálculos de estabilidad que hay que hacer, porque son sistemas pues bastante dinámicos, con presencia suelen estar saturados en agua, entonces no es algo por lo que haya que pasar de puntillas, sino que hay que realmente ir al detalle. No, sí, y además pueden causar grandes problemas, como vimos con Victoria Gold, cuando se derrumban y básicamente te echan a perder maquinaria y la mina en sí. Claro, claro. Y bueno, y que además te puedes llevar a gente por delante, ¿vale? No, sí, claro, claro. Entonces, que son temas. El tema de la geotecnia es delicado tanto en cielo abierto como en interior. En muchos, no voy a decir en muchos, pero vamos, en
en una proporción relativamente elevada de los proyectos a los que nosotros tenemos acceso, sí vemos que hay un excesivo optimismo en cuanto a los huecos que puedes abrir en una mina interior. Entonces la gente tiende a pensar que puede abrir cámaras más grandes de las que realmente puede abrir, y una vez que empieza a operar, pues lo que he dicho antes, el echar marcha atrás y decir, ahora en vez de hacer cámaras de 15 o de 18 metros de ancho, las tengo que hacer de 15, supone un cambio que, bueno, que te puede llevar muchos meses a absorber eso, y volver a un ritmo más o menos nominal. O sea, son errores que se pagan muy caros. La geotecnia es un tema complicado. Según qué proyecto, el tema de la hidrogeología es también muchas veces una caja negra y da bastantes disgustos. Y luego ya, pues el que hemos... ¿Y qué es la hidrogeología? ¿Es Pues tipo la metalurgia? ¿No? hidrogeología es el estudio de los acuíferos subterráneos. Vale. Y Que al puede final ir... pueden inundar Claro, pisos claro, de la mina, ¿no? claro. Si esta es una mina interior, Mm. pues el problema es obvio, pero en minas a cielo abierto, el tener presión de agua o taludes saturados en contacto próximo a lo que es el hueco minero, pues puede también tener muchos problemas en cuanto a la estabilidad del hueco. Entonces se tienen que hacer, pues a lo mejor, campañas de despresurización para bueno, extraer el agua de los taludes. Entonces, bueno, que es un problema o es una condición que hay que también pues ser consciente o estar vigilante y asegurarse que el trabajo se ha hecho y se ha hecho bien. Y luego ya, pues un poco los que hemos mencionado antes, que yo creo que es el caballo de batalla, quizá igual que preocupa más a los inversores, que es el tema de los costes. Sí, sin duda. Ahí es donde pues realmente puede haber problemas escondidos y que, como no estés relativamente familiarizado, pues se te van a escapar, porque es imposible que sepas lo que no sabes. O sea, es que eso es así. Es Entonces, obvio. Sí, sí. entonces, pues se te pueden escapar cosas que a lo mejor a alguien que sí está de ver decenas y decenas de proyectos a lo largo del año dice, estos costes no me acaban de encajar, o veo que estos costes de personal están un poco bajos, Mm. o esto no me encaja con otro proyecto que vi ahí, entonces, bueno, voy a tirar un poco más del hilo. El tema de los costes es, yo creo, un problema endémico, he dicho antes. Entonces, bueno, eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Y luego ya sí es verdad que el tema y eso ya me toca a mí un poco más, no de cerca, sino que es la parte en la que probablemente yo he dedicado más tiempo de mi carrera profesional, pues es todo el tema de diseño y planificación. Pues ver si el diseño que han hecho tiene sentido, si los números de producción que están dando son alcanzables o no, o están fantaseando. Entonces, Claro. bueno, todas las cosas Sí. es importante mirar. Ahora que hablas del diseño, ¿no? Recuerdo cuando estábamos mirando el informe, ¿no? de Río 2, que también lo tenéis disponible en la web, que mencionaste, ¿no? Que para iniciar o para llegar a su digamos, velocidad operativa que querían, necesitaban 40 camiones de agua diarios para realmente hacer funcionar la mina a lo que querían. Y esto realmente es un riesgo operativo importante, Sí. y que seguramente mucha gente ni tan solo ha visualizado, ¿no? Claro. Ahí tenían un par de gaps. Ese era uno, el tema del suministro de agua, que, bueno, a ti te pueden decir, oye, voy a traer de no sé dónde tanto agua. Bueno, pues hay que sentarse, es decir, ¿cuánto trae cada camión? ¿Esto qué supone? La velocidad del ciclo, tal, y al final te juntas con que necesitas una flota pues bastante grande de camiones para poder hacer lo que dicen que van a hacer. Y una de las cosas que para mí también era, digamos, otro riesgo relacionado con esto, es que es muy fácil, digamos, que una protesta te bloquee la mina, porque te bloquean la carretera y no te entra ningún camión y tienes la mina parada. Sí, Y esto no necesitas ni que sea la gente de dentro mismo de la mina, sino que puede ser gente de fuera o puede ser lo que quieras, la tienes bloqueada. Claro,
Ahí es importante mirar pues todos los puntos débiles donde tengas pues eso, puntos que sea muy fácil el tener un cuello de botella y digas, oye, es que como esto se me corte, no es que se acabó, pero va a suponer un problema gordo. Hay otro gap que sí es verdad que eso igual es más difícil de detectar, que fue como ejemplo en Río 2, fue todo el tema del diseño de pistas. Eh, no tenían no tenían ni de lejos el CAPEX necesario para construir todas las pistas que necesitaban para empezar. De hecho, en los diseños de mina les faltan pistas por diseñar. Entonces, claro, si no las tienes diseñadas, es complicado que las presupuestes. Entonces, bueno, tenían esos pequeños gaps que al final, pues bueno, igual en el caso de Río no son cosas que vayas a decir, no, esto va a echar el proyecto abajo, no, ni mucho menos. No. Pero si tienes muchos de esos, igual empiezan ya a sumar y ya dices que no es el caso de Río, pero que sí No. podría serlo en otro caso. Bueno, puede provocar que un semestre sin que haya ningún tipo de cosa extraña, pues no puedas cumplir el guidance. A ver, Claro, cualquier pequeño defecto de estos que te retrasa una semana ya no lo puedes cumplir y entonces todo eso y al final cuando el guidance no se cumple, pues evidentemente se presentan resultados y el mercado responde acorde, ¿no? Um, Muy bien, para finalizar, ¿no? Es fácil de imaginar, por todo lo que has explicado, el rol de un ingeniero o lo que puedes aportar dentro de la comunidad cuando hay un proyecto que está en desarrollo, como puede ser Río 2, o cuando hay algún tipo de mina que se quiere expandir. Sin embargo, ¿qué es lo que crees que puedes aportar cuando analizamos una exploradora pura, ¿no? Algo que no tiene plan de mina ni va a tener plan de mina, que su valor es básicamente el de descubrimiento, el de un nuevo depósito. ¿Qué es lo que puedes aportar aquí? hombre, ahí básicamente es ponerte en situación de ver qué potencial tiene eso de transformarse en una mina el día de mañana y ver si, oye, si tú lo que me estás agregando o lo que me estás dando a cambio es, sí, yo estoy metiendo recursos, pero a lo mejor esos recursos están disgregados en vetas súper estrechas a lo largo de una corrida enorme, sin realmente continuidad. Pues sí, geológicamente tendrás esos recursos, pero realmente cómo vas a explotarlos y luego tener en cuenta pues un poco el rol ese de los helados, que sí hay unos recursos, ese ejemplo de los helados de decir, bueno, vale, ahora tenemos estos recursos, vale, ahora vamos a poner los pies en la tierra, vamos a dejar de vender el sueño de la exploradora, ahora vamos a hacer de esto una mina, pues qué problemas me puedo encontrar o qué problemas me voy a encontrar. Y entonces, pues bueno, modular un poco las expectativas que se pueda tener acerca de ese recurso. No, Sí, no, sí. completamente. Y creo que lo hemos visto, ¿no? Con NGX en general. Una cosa es el recurso, los tipos de depósitos que pueden haber, pero luego es muy bien. Y esto, que el mercado a veces lo reconoce o hay en otras empresas que no lo reconoce. ¿Ah? ¿Es factible que esto puede llegar a ser una mina? O sea, nos estamos adelantando a que el mercado se dé cuenta en algún momento que eso realmente es una mina, o somos de los primeros que vemos que, ojo, que esto el mercado lo está reconociendo que es factible, pero es mucho más complejo de lo que se cree y que habrá un momento que esto se verá y que la acción va a actuar acorde, ¿no? Claro, ahí digamos ese punto que muchas veces es pues difícil saber cuándo se va a producir, ¿no? Es ese cambio entre decir, oye, paso de una exploradora y vendo el asset a alguien que lo va a explotar, o esta misma compañía se va a transformar y dice, bueno, doy el paso y lo exploto yo. Pues es en ese punto de giro, ese punto de inflexión en la actividad, donde realmente hay que estar atento a este tipo de cosas. Sí es verdad que mientras la empresa sea una exploradora y pura y dura y siga, digamos,
que al final es su trabajo, que es vender Claro. el curso, pues quizá esto pues es algo que hay que tener en la cabeza y irlo madurando y ver cómo evoluciona la empresa, pero es cuando llega ese momento de decir, oye, que hay interés por parte de otra compañía de hacer un takeover o de vender este asset, tal, bueno, ahí es cuando hay que desempolvar todos sus apuntes y ver realmente y decir, oye, ¿esto cómo creemos que puede evolucionar a futuro? Genial. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por venir. Me ha gustado mucho la entrevista porque creo que hemos aprendido mucho y la audiencia lo ha podido aprender, además de poderte presentar, ¿no? Como veis, Nacho es uno de los técnicos fundadores de la aventura Truth Below Ground y que nos puede aportar todo ese conocimiento y experiencia, ¿no?, que está fuera de la mayoría de los inversores individuales. Para más información sobre la comunidad podéis ir a www.truthbelowground.com y si no, en la descripción del vídeo, en los comentarios, lo podéis encontrar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Amadeu. Hasta luego. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.